El medicamento que tomas cada mañana para la presión, para la diabetes, para el asma, ese medicamento puede costar el doble en unos meses. El 2 de abril de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles de hasta el 100% a los medicamentos patentados importados. La pregunta que todavía nadie ha respondido con claridad es esta: ¿quién va a pagar ese arancel? ¿La farmacéutica? ¿El seguro? ¿O vas a ser tú cuando llegues a la farmacia y veas el precio? Eso es exactamente lo que voy a explicarte hoy. Al terminar este video vas a entender 3 cosas que los medios mainstream no están contando bien. Primero, ¿qué dice realmente la orden ejecutiva de Trump y a quién afecta de verdad? Segundo, ¿cómo impacta esto en tu salud y en tu bolsillo si vives en la comunidad hispana, en México, en Colombia, en Argentina o en España? Y tercero, ¿qué puedes hacer hoy? No mañana, hoy, para protegerte antes de que los precios se disparen. Seamos honestos, cuando Trump anuncia aranceles del 100%, lo primero que piensas es: aquí vamos otra vez. Pero esta vez hay algo diferente. Esta orden llegó exactamente un año después del famoso Liberation Day, el 2 de abril de 2025. Y llegó porque la Corte Suprema de Estados Unidos le tumbó sus aranceles más amplios en febrero de 2026. Necesitaba un movimiento que los tribunales no pudieran derribar tan fácilmente, y los encontró: la seguridad nacional. La administración Trump publicó una investigación del Departamento de Comercio que concluye que el 53% de los medicamentos patentados que se consumen en Estados Unidos se fabrican fuera del país. Eso, argumentan, es una amenaza a la seguridad nacional. Y bajo ese argumento, la sección 232 de la Ley de Comercio, los aranceles son prácticamente intocables por los tribunales. Entonces, ¿qué dice exactamente la orden? Hay 4 niveles de arancel. Nivel 1. Arancel 0. Si tu empresa ya firmó un acuerdo de precios nación más favorecida con Trump y está construyendo una fábrica en Estados Unidos, paga 0. Nivel 2. Arancel del 20%. Si estás construyendo la fábrica pero todavía no tienes el acuerdo de precios, pagas el 20%, pero ese porcentaje sube al 100% en 4 años si no cumples. Nivel 3. Arancel del 15%. Si eres de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur o Suiza, pagas el 15%. El Reino Unido paga el 10%. Son los que ya negociaron acuerdos comerciales con Trump. Nivel 4. Arancel del 100%. Para todos los demás, empresas sin acuerdo de precios, sin fábrica en Estados Unidos y fabricadas en países sin acuerdo bilateral, esas pagan el 100%. Y aquí viene el primer dato que muy pocos están reportando. Ya hay 16 grandes farmacéuticas exentas durante 3 años. Nombres como Pfizer, Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Merck. Estas compañías firmaron acuerdos de precios con la administración desde noviembre de 2025, y a cambio de eso, se comprometieron a invertir en fábricas en Estados Unidos. AstraZeneca anunció $50,000 millones, Johnson & Johnson $55,000 millones, Roche otros $50,000 millones. En total, más de $400,000 millones comprometidos en relocalización de manufactura farmacéutica. Entonces, ¿quién cae en el 100%? Los fabricantes pequeños. Los fabricantes de ingredientes activos, lo que se llama APIs, que no tienen acceso a Trump en Washington. Y los países que no tienen acuerdo bilateral. Colombia, Argentina, Brasil, México en ciertos sectores, India, China. Pero aquí viene la pregunta que nadie está haciéndose. Los genéricos, los que toma la mayoría de la población, especialmente la comunidad hispana, están exentos, por ahora. La Casa Blanca dijo claramente que revisará esa exención en un año, y lo que viene después de esa revisión es lo que puede cambiar tu vida. Sigamos. Antes de hablar de quién pierde más dinero, necesito que entiendas algo que probablemente nadie te ha explicado. Cómo se fabrica un medicamento moderno es uno de los sistemas más globalizados que existen, y eso significa que es uno de los más vulnerables. Escucha esto. El 70% de los ingredientes activos farmacéuticos, los APIs, el corazón químico de cada pastilla, viene de China e India. El 40% de la oferta global de APIs depende específicamente de China. Y en antibióticos, esa cifra sube al 80%. 80%. Lo que significa que si China decide restringir exportaciones de APIs de antibióticos, algo que ya ha demostrado estar dispuesta a hacer en tierras raras, en semiconductores,
En pocas semanas habría desabastecimiento de antibióticos en Estados Unidos y en la TAM simultáneamente. Yo lo entiendo así. Durante décadas, el mundo farmacéutico tomó la misma decisión que la industria del acero, la del textil y la del semiconductor: producir donde es más barato. China e India ofrecían escala y precio que nadie más podía igualar. Eso funcionó mientras el mundo era predecible. Pero 2020, 2022, 2025 nos demostraron que el mundo no es predecible. Y cuando la cadena se rompe, los que más sufren no son los ejecutivos de las farmacéuticas, son los pacientes. Ahora bien, la medida de Trump tiene una lógica industrial real. Si las farmacéuticas producen en Estados Unidos, la vulnerabilidad se reduce. El problema es que construir una fábrica farmacéutica moderna tarda entre 5 y 10 años y cuesta miles de millones. Y en ese intervalo, ese valle entre el arancel que sube y la fábrica que no está lista, los costos se trasladan a alguien. ¿A quién? El director de operaciones de Bioplan Associates fue directo. El costo del producto final será potencialmente más alto que fabricarlo en otros países. Y ese costo de producción incrementado se va a trasladar a los consumidores. Hay un tercer factor que nadie está contando bien y que afecta directamente a la TAM: la guerra en Medio Oriente. Los medicamentos genéricos más baratos del mundo se fabrican en India, pero India importa entre el 60% y 70% de sus APIs de China, y esas rutas de suministro pasan por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. La interrupción de esas rutas, reportada por Direct Relief y La Jornada, ya está retrasando entregas y encareciendo transportes. El conflicto eleva el precio del petróleo, que encarece los derivados químicos esenciales para la industria farmacéutica. América Latina no está en la guerra, pero sus medicamentos genéricos, que representan el 60% al 70% de las unidades vendidas en la región, dependen de esa misma cadena global. Ahora te voy a explicar los 3 escenarios que más me preocupan, y quiero que los veas con los ojos puestos en tu realidad concreta, no en abstracciones de política comercial. Hoy, más de 18 millones de hispanos en Estados Unidos no tienen seguro médico. Muchos de los que sí tienen seguro están en planes con deducibles altos, lo que significa que pagan de su bolsillo una parte significativa del costo de sus medicamentos. Ahora bien, los genéricos están exentos por ahora del 100%, pero hay un problema inmediato. Muchos medicamentos esenciales para enfermedades crónicas, diabetes tipo 2, hipertensión, asma, no tienen genérico disponible en Estados Unidos o su genérico no está cubierto por todos los planes. Para esos medicamentos de marca, el arancel puede llegar. ¿Y cuánto es real el impacto? ING Research fue claro. El impacto inmediato es limitado porque las 16 grandes farmacéuticas ya tienen exenciones. Pero limitado no significa cero. Y para una familia hispana que paga de su bolsillo, un poco más caro puede significar reducir la dosis o simplemente dejar de comprar. El mercado de medicamentos genéricos en la TAM vale $38,000 millones estadounidenses en 2025. El 75% de los latinoamericanos está dispuesto a cambiar a genéricos cuando el precio sube, según McKinsey. Eso habla de una región que ya está al límite. La dependencia es crítica. Más del 70% de los ingredientes activos que consume la TAM vienen de Asia. Si los aranceles de Trump reconfiguran las cadenas de suministro globales, obligando a los fabricantes a elegir entre el mercado americano y el resto del mundo, la TAM puede quedarse en una posición más costosa de acceso. Y aquí viene el dato más inesperado de todos: la oportunidad. Si las grandes farmacéuticas están buscando alternativas al suministro de China e India para el mercado americano, alguien en América Latina podría beneficiarse del nearshoring farmacéutico. México, Colombia, Brasil tienen capacidad industrial instalada. La pregunta es si los gobiernos van a aprovecharlo. España sale relativamente bien parada. Los medicamentos fabricados en la UE tendrán un arancel del 15% en Estados Unidos, no del 100%. Pero hay un lado oscuro. Si las farmacéuticas europeas deciden reubicar parte de su producción a Estados Unidos para evitar el arancel, y ya hay anuncios de inversión masiva, algunas plantas europeas pueden perder empleo y capacidad. Además, si el conflicto comercial se prolonga, la UE podría verse presionada a responder. Y medidas de represalia europeas en medicamentos afectarían directamente el acceso de Estados Unidos a biologics y terapias avanzadas que mayoritariamente vienen de Europa. Pero la pregunta que me quita el sueño, y creo que debería quitártelo a ti también, no es lo que pasa en los próximos meses, es lo que pasa en 12 meses, cuando la Casa Blanca revise la exención a los medicamentos genéricos.
porque ese día la ecuación cambia completamente para cientos de millones de personas. Vamos a las soluciones. Aquí viene algo que probablemente no esperabas que te dijera. Trump y las grandes farmacéuticas no son enemigos en esto. Son socios de una negociación. Pfizer, Eli Lilly, AstraZeneca, ya firmaron. Ya tienen sus exenciones. El 100% de aranceles para los rezagados. Y eso tiene una implicación práctica para ti que es muy concreta. Solución 1. Revisa qué tipo de medicamento tomas. Si tomas un medicamento de marca patentado fabricado fuera de Estados Unidos, por una compañía que no está en la lista de exentos, ese es el medicamento que puede subir de precio. Consulta con tu médico si hay una alternativa genérica equivalente. En Estados Unidos, la FDA tiene una lista actualizada de medicamentos genéricos aprobados. En LATAM, los ministros de salud de cada país tienen sus propios vademécums nacionales. Usa esos recursos. Solución 2. Abastécete estratégicamente. Para personas con enfermedades crónicas que toman medicamentos de marca, los aranceles grandes no entran en vigor por 120 a 180 días. Esa es tu ventana de tiempo para hablar con tu médico, revisar tu cobertura de seguro y, en muchos casos, hacer una receta de 90 días en lugar de 30 días. En Estados Unidos, muchos planes de seguro permiten esta opción a menor costo por unidad. Solución 3. Para empresas y emprendedores en LATAM, atención a la oportunidad. Esto es para los que tienen una visión más amplia. El nearshoring farmacéutico es real. Las cadenas de suministro se están reconfigurando. Si tienes o conoces una empresa en México, Colombia, Brasil, con capacidad de manufactura de principios activos o formulación farmacéutica, el momento de posicionarse para contratos con multinacionales en búsqueda de alternativas a China e India es ahora. No en 2 años, ahora. Hagamos el resumen final, porque esto importa. El 2 de abril de 2026, Trump firmó aranceles del 100% a medicamentos patentados. Las 16 farmacéuticas más grandes del mundo ya tienen exenciones porque firmaron acuerdos de precios y prometieron invertir en Estados Unidos. Los genéricos están exentos, por ahora, con revisión en 1 año. Y los que caen en el 100% son principalmente fabricantes de ingredientes activos, empresas medianas sin acceso político en Washington y países sin acuerdo bilateral con la administración Trump. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, revisa tus medicamentos. El impacto a corto plazo es limitado pero no es cero, especialmente si eres de los 18 millones sin seguro. Para América Latina, la vulnerabilidad es sistémica, no puntual, y hay una ventana de oportunidad de nearshoring farmacéutico que pocas economías de la región están aprovechando todavía. Para España y Europa, la UE tiene una posición negociada favorable hoy, pero el rumbo de la política comercial americana sigue siendo impredecible. Y la pregunta con la que quiero dejarte es esta. Si el acceso a los medicamentos depende de tratados comerciales, de guerras arancelarias y de decisiones tomadas en Washington por personas que jamás van a conocer tu historia, ¿qué le dice eso sobre el sistema de salud que hemos construido? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que los aranceles van a bajar los precios de los medicamentos como prometió Trump? ¿O crees que el que termina pagando siempre eres tú? Y si este video te pareció útil, ya sabes qué hacer. Compártelo con alguien que tome medicamentos todos los días, que son, probablemente, todos los que conoces.